todos los días desaparecía gente y los enterraban ahí. Nadie decía nada porque todo el mundo tenía miedo. En todo el país estábamos así. Ellos son los culpables de todo esto. Que el régimen de excepción ha violentado derechos humanos y por esa razón han solicitado al presidente Nayib Bukele poner fin a esta medida. ¿Por qué no se están cumpliendo los procesos judiciales en estos casos? Quédate hasta el final porque te vamos a mostrar la verdad de todo esto. Así que abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Ay, mira mi otra mitad. Ay, no, Dios mío, qué dolor. La pandilla MS-13 y el barrio 18 han sido responsables de extorsiones, decapitaciones, cementerios clandestinos y un montón de crímenes atroces desde el 2000. Por ejemplo, en marzo del 2022 fueron desvividas más de 80 personas en un solo fin de semana. Estas personas fueron descuartizadas y muchos de ellos fueron enterradas en los patios traseros de las viviendas. Fíjate que un dato curioso es que muchas de estas casas hay gente que posiblemente está enterrada en los patios. O sea, todos los días desaparecía gente y ellos pues fácilmente podían traer a alguien, hacían sus cosas y los enterraban ahí. Ya hay casas donde ya han encontrado personas. Huesos. Incluso me atrevería a decir que si nosotros traemos una pala, podríamos encontrar algo. Algo por ahí. Yo tengo testimonios a morir sobre esa vida. ¿Cómo así? ¿Qué te llegó a pasar? Yo fui prácticamente abusado por uno de ellos. Oh, wow. Y le digo, o sea, mi vida estuvo en peligro. Y la de mi mamá ni se dijo, por eso mejor nos limitamos mejor. Claro, se entiende. Él es... Sí, ruteros, pues aparte de ser abusada, tuvo que cargar con el fruto de ese acontecimiento. A mi pareja me le pegaron, me lo llevaron así en una canchita así y me le dieron entre todos y me le dieron duro, pues que la espalda se la dejaron, pero sí, pero fue producto de una cipota que era mujer de él, y como no hizo caso él, le mandaron a pegar. Pero qué bueno que todo está cambiando, la verdad que sí. Que todo está más tranquilito. Esperamos que esto siga así, porque ahorita le digo, uno puede salir tranquilo, o sea, pero uno así no puede uno confiar. Muchas gracias por su tiempo. Este es un claro ejemplo. 2 miembros de la MS-13 fueron condenados a 50 años de prisión por desmembrar a una joven de 19 años. Y mira el pensamiento tan oscuro de estas personas, que mientras estas personas torturaban a esta muchacha, también la filmaron y hicieron un video de esto. ¿Le ha tocado vivir algo extraño en ese tiempo con las pandillas? Bueno, yo en lo personal sí vi algunos amigos morir a consecuencia de las pandillas, ¿verdad? Porque venían de otras colonias, pandillas rivales, se metían aquí, solo entraban y pues veían grupitos así y disparaban, pues. Y sí, varios de mis amigos pues murieron en situaciones así. Nadie decía nada porque todo el mundo tenía miedo, pues, por temor a que lo fueran a fregar a uno. Como dice el dicho, ver, oír y callar. Sí, oír y callar. No podíamos decir nada, pues, porque de lo contrario, ellos venían atrás después a uno. Ese era el problema, que no se podía hablar nada. ¿Cómo se vivía aquí en esa temporada de las maras? ¿Cómo ustedes lo experimentaron? ¿Qué tenemos que imaginarnos? Bueno, se vivía con mucha intensidad en el sentido de que uno no sabía si podía regresar a la casa. Uno salía a estudiar, a trabajar y casi se veía imposible el tener seguro que uno retornaría a su vivienda con tranquilidad. No sabía qué podía pasar en el camino. Se podía presentar cualquier cosa. Por ejemplo, se presenciaba también el incendio de coasters con las personas adentro, que era algo que se vivió en Mexicanos. Esta historia que está contando esta joven fue algo que impactó a todo El Salvador, porque unos miembros de la pandilla Barrio 18 interceptaron un microbús. ¿Y qué hicieron? Le quitaron la vida al conductor y a un pasajero. Y no solamente eso, como que si eso no fuera suficiente, rodearon el bus por completo. Y después que lo rodearon, lo encendieron, lo prendieron en fuego, lo quemaron. Y cada persona que trataba de escaparse, le disparaban, le quitaban la vida. Este evento fue catalogado como algo terrorífico, o sea, fue un acto de terrorismo y marcó a toda la nación. Al suceder eso, pues ya tenía miedo también de abordar las unidades públicas. Claro. Y estamos hablando de 3 años atrás, 2, 4. Sí, de 3 años atrás, o quizás un poquito más.
Y más o menos en ese tiempo, ¿qué edad tú tenías, más o menos? Yo tenía como 12 años. O sea, que si te ibas a la escuela, tu madre no sabía si te ibas a volver a casa ese día. Exacto. A mí me pagaban microbús privado del colegio para la vivienda y así viceversa. Por ejemplo, nosotros íbamos a otras colonias con el señor del micro a repartir o a dejar los otros niños que viajábamos juntos. En una ocasión yo fui a dejar un niño a la colonia San Francisco y en ese momento cuando ingresamos a la colonia empezaron a rodear el microbús los pandilleros porque también viajaban, en el colegio había básica y bachillerato. Y entonces ellos rodeaban el microbús para verificar si los jóvenes que venían en el microbús pertenecían a alguna pandilla o de qué colonia era. ¿Cómo era antes? ¿No te dejaban salir muy seguido? No, no me dejaban salir. Era muy peligroso para salir aquí. Sí, antes a los niños no. De que vas a andar como una vida normal, que un niño va a andar corriendo o en bicicleta. Pero entonces, ¿cómo tú hacías? ¿Te ibas a la escuela y después directo para la casa? Sí. ¿No había recreación? No había recreación, nada. ¿Y así por cuánto tiempo? Desde que yo era pequeña nunca salíamos a las calles por lo mismo de que era muy peligroso. O sea que prácticamente tú tienes saliendo a la calle algunos 2, 3 años. Desde que empezó el régimen podemos salir. Wow. Antes yo salía, le digo, con temor, pues uno nunca sabe. Yo, mi hermano casi pierde la vida a manos de ellos. Wow. Pero gracias al Señor, pues quedó malito, pero se recuperó y... O sea, ¿lo golpearon? Sí, le iban a matar al bicho. Y no lo mataron porque era mi hermano y me pidieron documentos como que era la autoridad para comparar con el papá y todas las cosas. Pero ya lo habían golpeado. Ya. Ellos primero daban y después preguntaban. Oh, vale. Wow, bárbaro. La clica Tecolotes Locos Salvatruchos, parte de la MS-13, fueron responsables por más de 23 asesinatos. O sea, estamos hablando de mujeres, de policías, estamos hablando de miembros de otras pandillas, un sinnúmero de personas. Y lo peor de todo es que de muchos de ellos ni siquiera se sabe dónde se enterraron. Al final, muchos de estos pandilleros o muchos de estos delincuentes nunca fueron culpados, nunca fueron sentenciados porque hubieron muchas diferencias en los testimonios de aquellos que fueron testigos de todo eso que estaban ocurriendo. Así que, a pesar de todo lo que ellos hicieron, muchos seguían caminando libremente. Les voy a poner un ejemplo de un caso reciente que pasó aquí en El Salvador. Cuando comenzó el régimen de excepción, ustedes se recuerdan que decían que habíamos puesto cuotas a la policía de arrestos. Eso dicen todos estos medios, la oposición, las ONGs, las organizaciones de derechos humanos. Nos acusan de que les exigíamos a los agentes de la policía cuotas de arresto. Pues en esas cuotas de arresto que dicen ellos, arrestamos a un pandillero. El pandillero era menor de edad, no estaba tatuado, no tenía ningún tatuaje, no tenía antecedentes penales, era menor de edad. Y sabíamos que era pandillero por las investigaciones de la policía, nada más. El niño símbolo de la oposición. Menor de edad, joven, no tiene tatuajes, no tiene antecedentes. Pues bueno, nuestro sistema judicial, aún en reforma, decidió darle 2 años de detención en una correccional de menores. Lo pusieron 2 años, como fue capturado al inicio del régimen de excepción en el 2022, salió libre en el 2024. Pues hace 4 días, el 28 de mayo de este año, un año después de haber salido libre, asesinó a un ex cabo de la policía en Tacuba. Vieron el homicidio ese día en Tacuba. Fue realizada por él. Mató a un hombre de 62 años. Nosotros ya lo habíamos capturado. Lo teníamos en custodia. Era nuestro deber evitar ese asesinato, manteniéndolo en custodia. Pero por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado. Porque nosotros debimos haber garantizado que ese pandillero se pudriera en la cárcel. Lo dejamos salir por cumplir tratados y hoy una familia está de luto y un salvadoreño más está asesinado. Súmenlo a los 200,000 salvadoreños que mataron las pandillas. Después de haber visto este video, ¿aún dudas de quiénes son los responsables de tanto horror?
¿En dónde estaban las personas que cuidan los derechos humanos cuando todo esto pasaba? ¿En dónde estaban ellos cuando las víctimas aún sangraban? ¿Verdad que no estaban ahí? ¿Y en dónde están ellos hoy en día cuando todavía hay tantos problemas sin resolver y que familiares todavía siguen sufriendo por todo lo que ha pasado? Yo creo que verdaderamente las personas que deberían de estar detrás de las cárceles, aparte de lo que hicieron todo eso, son también los mismos de los derechos humanos. Porque una y otra vez nos han demostrado lo mismo, que están ahí solamente para las personas de la élite. Si te ha gustado este video, déjanos un comentario, déjame saber cómo piensas tú de todo esto y claro, nos vemos en la próxima ruta.